En este video vamos a continuar con la sección de divide y vencerás. Vamos a ver en este video otro ejemplo. Aquí vamos a cubrir la sección, especialmente la sección 2.2 del libro de fundamentos. Y como les mencioné en el video anterior, estamos cubriendo también partes de la sección 4 del libro de Cormen, ¿sí? Pero principalmente me estoy basando en el libro de fundamentos, en la sección 2.2. Entonces, nada más como recordatorio, si quedamos en el video anterior, que esta estrategia de divide y vencerás, pues es una estrategia de diseño de algoritmos que involucra al menos tres pasos. El primer paso, la primera parte sería la división de una instancia del problema en una o más instancias más pequeñas. Esa sería la idea principal de este método. El segundo paso pues sería la resolución de cada una de esas pequeñas instancias, a menos de que esas pequeñas instancias ya sean suficientemente pequeñas, ¿sí? Y vamos a utilizar la recursión para hacer esto, ¿sí? Para ir dividiendo las instancias y resolviéndolas. Y finalmente, si era necesario, vamos a combinar las soluciones de las instancias más pequeñas hasta obtener la solución de la instancia original. Les comenté en el video anterior de que esto es solamente si es necesario. En el ejemplo que vimos en el video anterior fue el de búsqueda binaria. Y si recuerdan, ahí no necesitábamos hacer la combinación porque realmente el arreglo se iba dividiendo y hasta que encontráramos el elemento, y una vez que lo encontremos hasta ahí terminamos, ¿sí? Entonces ahí no requería combinación, simplemente era la división y la resolución. Aquí en este video vamos a ver que sí necesitamos esta combinación con este otro ejemplo. Entonces vamos a ver lo que se conoce como el merge sort. Estamos en un problema de ordenamiento. Y aquí en el problema de ordenamiento, ya les he comentado, hay muchos tipos de métodos o de algoritmos que podemos utilizar para ordenar datos o números o lo que sea. Este es un método que la idea precisamente es combinar dos arreglos que ya estén ordenados, ¿sí?, en uno que esté ordenado, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar la idea de la combinación precisamente del paso anterior que les había dicho Entonces aquí sí va a ser necesario. Y la idea es que repetidamente vamos a ir aplicando este procedimiento de merge, de unir o de combinar, y vamos a estar ordenando ese arreglo de esa manera, ¿sí? Este procedimiento entonces se le va a conocer como el merge sort, y entonces vamos a utilizar estas dos ideas de combinar y de estar haciendo esa combinación repetidamente, ¿ok? Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer siempre que tengamos un problema de este tipo, un problema nuevo, tenemos que definir, dependiendo de los pasos que estemos utilizando aquí, por ejemplo, para dividir y vencer, son los tres pasos que vimos arriba, ¿sí? Entonces el primer paso, pues dijimos que era dividir. Aquí ya lo vamos a poner en términos del problema. Entonces sería dividir el arreglo en dos subarreglos, cada uno con n sobre 2 elementos. Esto es mitad y mitad, ¿sí? Vamos a realizar la solución de cada subarreglo al ordenar cada uno de ellos, a menos de que el arreglo sea suficientemente pequeño, y vamos a utilizar la recursión para hacer esto, ¿ok? Y el tercer paso sería combinar la solución de los subarreglos que ya están ordenados, al combinar ambos subarreglos en un solo arreglo que ya esté ordenado, ¿ok? Entonces básicamente, si lo dibujamos esto, tendríamos entonces un arreglo. Aquí lo dividimos, que sería esta primera parte, dividir el arreglo en dos subarreglos de tamaño iguales, o bueno, casi iguales, ¿sí? Porque aquí depende del número de elementos que tengamos, pero bueno, aquí lo vamos a dividir a la mitad, ¿sí? Vamos a resolver aquí cada uno de los subarreglos al ordenarlos. Aquí, por ejemplo, entonces obviamente tendremos que seguir subdividiendo esto,
Pero una vez que ya tuviéramos entonces eso, las suficientes veces de división aquí del arreglo, estos dos pedazos me quedarían ordenados y entonces simplemente tendríamos que combinarlos ambos para encontrar otra vez el arreglo completo, pero ya ordenado, ¿sí? Entonces eso sería la idea. Entonces vamos a ver aquí un pequeño ejemplo para que quede igual lo mismo que ahorita les dibujé, pero más claro. Entonces supongan que tenemos este arreglo. Tenemos aquí 8 elementos, ¿sí? Vamos a dividir entonces el arreglo en dos partes, como les había dicho aquí. Entonces aquí sería, lo dividimos a la mitad y tenemos 4 y 4, ¿sí? Entonces tendríamos que ordenar cada subarreglo. Aquí obviamente ya se hizo todavía otra subdivisión y otra subdivisión, etcétera. Aquí nada más estamos poniéndolo de como quien dice en la parte más arriba, acuérdense que el método de divide y vencer es un método top down, porque vamos de lo más de arriba hacia lo más específico, hacia los elementos más pequeños, ¿sí? Y luego vamos regresándonos con la ayuda de la recursión para hacer esas combinaciones, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo de que de alguna manera ya ordenamos estos elementos, ¿sí? Aquí. Obviamente aquí fue lo mismo, fue el mismo procedimiento para llegar a eso. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero llegamos a eso, ¿no? Y aquí entonces el tercer paso pues sería tuvimos la división, tuvimos la resolución o la solución del problema y aquí ya sería la combinación, ¿no? En la combinación quedamos entonces que los dos subarreglos se van a combinar y van a formar otra vez el mismo arreglo pero ya ordenado, ¿sí? Entonces por ejemplo aquí vamos a tomar el 10, lo colocamos aquí, luego el 12 y lo colocamos aquí, luego nos vamos a dar cuenta que el 13 es el que va acá y así, ¿no? Entonces vamos verificando cuál va siendo menor entre los dos arreglos para irlos poniendo aquí de acuerdo a como le corresponde. Esto sería así a grandes rasgos, ahorita lo vamos a ver ya más a fondo, ya más específico con el algoritmo, ¿ok? Y entonces en el algoritmo vamos a ver que en este caso particular tiene dos funciones. Ahorita vamos a ver, esta es la primera función, la función principal, por así decirlo. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver la siguiente función, que si se fijan aquí sería el merge, ¿ok? Entonces tenemos aquí la función que le vamos a llamar merge sort, que sería la función que vamos a mandar llamar desde algún lugar de nuestro código. Esta es nuestra función principal y esta de merge es una función digamos auxiliar para este método, para esta función y también la tenemos que analizar cada una por separado de alguna manera, aunque obviamente todo va junto, ¿no? O sea, aquí en lugar de poner merge, aquí mandarlo llamar, pues pudimos haber puesto el código aquí todo junto, ¿no? Pero sería demasiado. Entonces por eso aquí lo estamos haciendo como una función aparte, pero todo va junto, ¿sí? Entonces vamos a checar aquí así rápidamente el código para que se entienda ya les expliqué más o menos la idea. Vamos a checar el código nada más para que quede un poquito más claro y que puedan hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces la función recibe la n, que es el tamaño del arreglo, y el arreglo s. Si n es mayor que 1, entonces hacemos esto. De lo contrario, si se fijan, entonces ya no hacemos nada. Este es el caso base, ¿sí? Entonces si la n es menor o igual a 1, o sea que no tiene elementos o que solamente tiene un elemento, pues no hace nada, ¿sí? Si tiene solamente un elemento, pues no tiene caso ordenarlo porque es solamente uno y ya está ordenado. Y si tiene 0 elementos, pues también lo mismo, ¿no? No tiene caso. Entonces, solamente cuando tengamos mayor a 1, o sea, 2 o más elementos, es cuando ya podemos hacer todo este procedimiento, ¿sí? Bueno, lo primero que ven aquí es de que tenemos dos variables h y m. Estas variables son auxiliares, son las que nos van a estar dividiendo el arreglo
en dos partes y son índices que vamos a estar utilizando como auxiliar. Si se fijan, ahorita vemos un poco esto de las operaciones. Fíjense aquí lo que sigue. Seguiría la definición o la declaración de dos subarreglos, dos arreglos auxiliares, U y V, donde precisamente la U va de 1 hasta H y la V va de 1 hasta M, que son estas variables que les comentaba que nos vamos a utilizar como índices, ¿sí? Recuerden que la N es el tamaño del arreglo S. S es el arreglo original, ¿sí? Entonces por ejemplo, con el mismo ejemplo que estuvimos trabajando aquí, es el que les estoy poniendo acá y precisamente es S, ¿ok? Entonces la U va a ir de 1 hasta H minúscula, donde la H es igual a N sobre 2. Recuerden que cuando tenemos este símbolo es para utilizar vamos a redondear la división y tomamos el elemento más debajo, ¿no? Por ejemplo, entonces si es 3.7, si me da la división me da un 3.7, voy a tomar un 3, ¿sí? Entonces siempre le voy a poner al entero de abajo, ¿sí? Y por otro lado tenemos aquí la M, que si se fijan es N menos H. Entonces ya teniendo la H ya podemos sacar la M sin ningún problema, ¿sí? Entonces aunque tengamos aquí elementos impares, por ejemplo aquí que tenemos un elemento, bueno, un número de elementos pares, son 8. Entonces si son 8, entonces aquí sería 8 entre 2, 4, ¿no? Entonces aquí sería H es igual a 4 y M es igual a 4 también, porque aquí sería 8 menos 4, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, si hubiéramos tenido aquí otro elemento, y entonces sería 9, ¿sí? Entonces 9 entre 2 sería 8.5, entonces se baja a 8, se redondea a 8. Y acá entonces nos quedaría 9 menos 5, perdón, 9, 9 entre 2 sería, dije 8.5, perdón, serían 4.5 y entonces quedaría 4, ¿verdad? Y acá entonces sería 9 menos 4, me quedan 5, ¿ok? Entonces la M quedaría en 5 y la H quedaría en 4, entonces siempre que tengamos, aunque tengamos un número impar, no hay problema, ¿ok? La M es la que normalmente va a quedarse con un elemento de más o con el mismo, o sea, la H va a ser igual a M normalmente cuando sean pares y cuando sean impares la M va a tener un elemento más, ¿sí? Por este redondeo hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí estos arreglos auxiliares van a contener esos números, o sea, aquí yo voy a dividir y básicamente esta va a ser la U y esta va a ser la V, ¿sí? Que claro que aquí estamos creando, fíjense que aquí estamos creando dos arreglos separados, o sea, dos arreglos además de la S, ¿sí? Entonces tenemos la S, el arreglo original, y además tenemos la U y la V, ¿ok? Eso es importante. Y entonces aquí estamos haciendo una copia, si se fijan, vamos a copiar del S1, aquí acuérdense que estamos empezando en el primer elemento está indexado por el 1, ¿sí? No es tipo C, sino más bien como Java. Y entonces empezamos en el 1 hasta el H, S de H, y lo vamos a guardar precisamente en la U de 1 hasta H, ¿sí? Entonces aquí precisamente guardaríamos el 27, el 10, el 12 y el 20, ¿sí? Y por otro lado acá la V va a ser lo mismo, pero vamos a empezar desde H más 1, ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora desde este elemento hasta M, ¿sí? Hasta M, que sería el 22, ¿ok? Que aquí más bien sería H más 1 hasta N, ¿sí? Porque es el último elemento, y acá la V sería de 1 hasta M. Entonces, bueno, hasta aquí, si se fijan, solamente fueron algunas operaciones que estamos haciendo para generar estos nuevos arreglos o subarreglos que solamente son auxiliares, la U y la V, ¿sí? Y también la H y la M, que a final de cuentas es el máximo, o sea, como quien dice la N, de U y V, ¿sí? Entonces lo primero que hacen aquí, si se fijan, es mandar llamar nuevamente a la función, o sea, esto es una función recursiva, y la volvemos a mandar llamar a merge sort
pero ahora se manda a llamar con h, u, ¿sí? H, si utilizamos este ejemplo, si se fijan es 4, u, pues sería este arreglo que acabo de poner aquí, ¿sí? Y entonces volvemos a hacer lo mismo, dividimos, hacemos la copia y se vuelve a mandar llamar, se divide, mandamos la copia, etcétera, y se vuelve a mandar llamar, etcétera, hasta que esto se cumple, ¿sí? Hasta que la n sea mayor que 1, mientras la n sea mayor que 1 se va a cumplir. Cuando la n sea menor o igual a 1 se va a detener y se sale y ahí queda, ¿ok? Que básicamente, si se fijan, es cuando tenemos solamente un elemento, ¿sí? Un elemento en el arreglo. Ahí es donde ya nos regresamos, ¿ok? Entonces, lo mismo se va a hacer para la m, perdón, para la v, para el arreglo v, que es en este caso este de acá. Aquí también tenemos los 4 elementos de acá arriba. Y hacemos lo mismo, ¿no? Vamos subdividiendo hasta que tengamos un solo elemento por cada llamada. Y ahí se queda, ¿no? O sea, ahí me regreso. Cuando se regresa, vamos a mandar llamar al merge, ¿sí? Que básicamente es, pues, la combinación, esto que dijimos aquí, la combinación de los subarreglos, ¿sí? Es donde ocurre la ordenación. Y aquí es, si se fijan, estamos mandándole a la función todas las variables necesarias, ¿no? hm, que son las que utilizamos, u, v y s, ¿sí? Si se fijan, la única que nos faltó fue la n, mandarle, pero no nos hace falta porque la h y la m, la u y la v son las principales, como quien dice, y la s va a ser el arreglo donde vamos a ir poniendo todos los números ordenados, ¿ok? Pero con la h y la m ya tenemos los límites en cada paso, y entonces no necesitamos la n realmente. Entonces, bueno, esto sería en este caso la primera función. Vamos a ver cómo quedaría aquí más o menos. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo del arreglo que les había puesto en la diapositiva anterior, tenemos esto. Lo que estamos haciendo precisamente en la función que acabamos de ver de merge sort es hacer esta división, ¿sí? Hasta aquí. ¿Sí? Si se fijan aquí, estamos haciendo hasta aquí, me hace toda esta función me hace todo eso, ¿sí? La división. Entonces aquí yo les dije, ¿no? Hasta que tengamos un solo elemento, ahí se regresa, ahí terminamos, como quien dice, ¿sí? Y a partir de aquí para abajo se hace el merge. Entonces si se fijan aquí ya se manda a llamar a la función de merge, ¿ok? Entonces, este árbol, como quien dice, este es un árbol de recursión hasta aquí. Y luego tenemos este otro árbol, por así decirlo, al revés, donde vamos a ir haciendo la unión o la combinación de los elementos, ¿sí? Bueno, este sería el otro método. Aquí lo que les voy a pedir también, ahorita que analicemos rápidamente este otro método, es de que igual le pongan pausa y hagan utilizando este arreglo, el arreglo que estamos viendo aquí, que hagan todo esto, ¿sí? A mano, o sea que vayan haciendo la corrida para que entiendan qué está pasando y cómo va quedando, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo hacemos, o ahorita ustedes lo hacen. Vamos a ver la función de merge, que es la que se mandó llamar del merge sort, ¿sí? Una vez que ya está dividido todo, porque esta es la última función que se está mandando llamar cuando ya regresamos de las funciones de merge sort, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí, ya habíamos dicho, nos llega la h, nos llega la m y nos llega u, v y s, ¿ok? Vamos a tener 3 índices, la i, j y k, que las tres las estamos inicializando en 1. Y después vamos a tener while y al final un condicional, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí básicamente en esta función de merge es precisamente estar comparando cómo va haciéndose el ordenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo aquí, si se fijan, vamos a analizar este pedazo, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí nada más tengo un 10 y un 27, ¿ok? Y acá tengo un 12 y un 20, ¿sí? Entonces, esto sería la U,
y esta sería la v, ¿ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo en la función de merge es unir, combinar estos dos arreglos en uno solo, que sería este de aquí, ¿ok? Entonces lo que vamos a ir haciendo aquí, o más bien lo que estamos haciendo aquí en este while, es ir sacando, perdón, es ir verificando cada uno de los elementos y los vamos acomodando aquí, ¿sí? Entonces el 10 contra el 12 lo vamos verificando, ¿sí? Si se fijan aquí es lo que estamos haciendo aquí con esta U y la V, aquí sería U de I es menor que la V de J, obviamente checando esto de acá también arriba para que no nos pasemos, ¿sí? La I y la J va a ir cada una por separado, es el índice, la I va recorriendo la U y la J va recorriendo el arreglo V, ¿sí? Acuérdense que la H y la M pues es el límite. Entonces aquí estamos checando aquí, por ejemplo, 10 es menor que 12. Si la respuesta es sí, entonces ahí lo colocamos, ¿sí? Entonces aquí va el 10 y este es el if que estamos teniendo aquí, ¿sí? Entonces aquí se coloca y si se fijan se coloca en la posición del arreglo original, ¿sí? Con la S de K. Entonces K, ahora si se fijan, por eso tenemos tres índices, porque la K está recorriendo el arreglo original, ¿sí? Entonces otra vez la I recorre la U, la J recorre el V, la K recorre el S, ¿sí? Aquí como si fue correcto esto de que esa U de I fuera menor que V de J, se incrementa la I, ¿ok? Y la K siempre se va recorriendo acá también. Está fuera del condicional porque la K siempre se va recorriendo, ¿ok? Si no se cumple esto, pues nos vamos acá, donde entonces quiere decir que la V de J era mayor y entonces la S de K tomaría ese valor, ¿sí? Y aquí incrementamos la J. El chiste aquí es de que si se fijan vamos a salir del ciclo hasta que no se llene, hasta que no recorramos uno de los dos arreglos, ¿sí? Si recorremos todo uno de los arreglos por completo, por ejemplo la I, ¿sí? Entonces me salgo, ¿ok? Y si me salgo, entonces simplemente aquí, por ejemplo, copio todo lo que resta que no copié, o sea que todavía me falta de U o de V, ¿sí? Dependiendo. Si me salí con la I, como aquí lo dice, entonces copio las Vs que me faltaron. Y si me salgo de la V, o sea que la J haya terminado antes, entonces las U son las últimas que me quedan para copiarlas a S. ¿Ok? Bueno, entonces nada más aquí estamos haciendo en esta tabla se ve precisamente el resultado, o bueno, en la corrida de este algoritmo en el último resultado, que es en este, ¿sí? O sea, cuando tenemos estos dos arreglos, ¿no? Aquí en este caso sería esta la U y esto sería el V, ¿sí? Entonces aquí en esta, si se fijan, aquí está la U y la V, aquí tenemos el arreglo y el otro arreglo. Acá tenemos la K, cómo va incrementándose, cómo se va moviendo, y la S, qué resultados va obteniendo, ¿sí? Porque estos serían ya los valores finales. Entonces aquí tenemos que el 10 primero se compara con el 13, el 10 es menor, entonces pues el que se pone acá, ¿sí? Luego este ya se descarta, el 12 sigue, 12 es menor que 13, sí, entonces se pone aquí en el final y así sucesivamente vamos comparando y haciendo todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, antes de continuar, porque ya sigue la parte de, ¿cómo se llama? De la complejidad, del análisis de complejidad. Les voy a pedir entonces que corran este programa a mano, utilizando la misma instancia que estamos utilizando ahorita, pero ya que ustedes que lo hagan a mano para que lo chequen ya con los índices y todo eso, que hagan que sigan las dos funciones, todo el algoritmo completo para que identifiquen cómo está comportándose el algoritmo, ¿sí? Porque lo que sigue es la complejidad del análisis. Entonces en ese análisis acuérdense que vamos a ver cómo, dependiendo de cómo se comporta, ustedes me tienen que decir, por ejemplo, cuál es la operación básica, cuál es el tamaño de la entrada y si es de tipo every case, etcétera. Entonces eso solamente sale si ustedes hacen al menos una corrida para que entiendan cómo funciona, ¿sí? Bueno, entonces póngale pausa
hagan la corrida a mano y ahorita regresamos. Bueno, si ya hicieron la corrida, pues les tuvo que haber salido igual que esto, ¿no? Todo de esta manera. Entonces espero que ya hayan entendido cómo quedó todo esto y cómo quedaron, cómo van corriendo los índices, ¿sí? Ok, entonces tenemos que hacer como les decía, el análisis de complejidad. Ahora el problema o el detalle aquí es de que tenemos dos funciones, que era lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Tenemos dos funciones y por lo tanto tenemos que verificar la complejidad de ambas funciones para después unirlas o ver cómo quedan las dos, ¿sí? Este, entonces, en este caso, lo primero que cuando tengamos así varias funciones, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar con las de más adentro, que en este caso la función más interna, pues es el merge, porque es la que se manda a llamar de la función principal. Entonces del merge, aquí la pregunta sería, como siempre, ¿cuál es la operación básica? ¿Cuál es su tamaño de la entrada? Y el tipo de complejidad, ¿sí? Si es every case o si sería de peor de los casos, mejor y promedio. Entonces, piénsenle un poquito. Se supone que hicieron el ejercicio de hacer todo esto a mano. Entonces, definan ustedes, antes de continuar, definan lo que ustedes crean que sería la operación básica, el tamaño de la entrada, que se no está tan complicado, y el tipo de complejidad, ¿ok? Bueno, si ya lo pensaron, vamos a ver en qué quedaría esto. El tamaño de la entrada creo que es sencillo porque pues básicamente en teoría sería la n, o sea, el tamaño completo de n, pero aquí si se fijan no tenemos la n, tenemos h y m. Entonces básicamente aquí serían precisamente la h y la m como el número de elementos de ambos arreglos, ¿sí? Acuérdense que la h me representa el número final o el número total de elementos de u, del arreglo u, y la m del arreglo v, ¿sí? La operación básica, pues como ya lo hemos visto en otras ocasiones o en otros algoritmos, también aquí va a ser la comparación, pero entre u de i con v de j, ¿sí? Entonces sería este condicional aquí, esta comparación, es la que siempre, es la que vamos a utilizar para medir y si se fijan tiene sentido porque dentro del while esta operación siempre se hace, ¿sí? Claro, también esta, ¿no? Pero esta no tendría mucho sentido ponerla como operación básica. Entonces sería la comparación entre u y v, ¿sí? El elemento de u y el elemento de v que vayan en ese momento recorriendo, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos la operación básica, ya tenemos el tamaño de la entrada y el tipo de complejidad, si se fijan, pues sería, no es every case, si tiene su peor, mejor y caso promedio. No es every case porque tenemos un if, ¿sí? Tenemos un while y eso me hace que pueda que me salga antes, ¿sí? O que no haga algo. Entonces, más bien, pues, sobre todo por el while, ¿sí? El while es lo que hace que me salga antes, si es que la combinación aquí entre i y j, se reduce, o sea, se termina antes, ¿ok? Entonces me puedo salir del ciclo y no estoy haciendo siempre la operación básica. Recuerden que la operación básica es la que me define cuántas veces se va a hacer y todo, y el análisis va a ser a partir de esto, ¿sí? Entonces si aquí tengo un while donde depende del valor de h y de m que me salga o me quede, pues entonces esta comparación, que es la operación básica, puede ser que tenga un peor, mejor y caso promedio, ¿sí? O sea, no es every case. Entonces, bueno, ya tenemos esta primera función bueno, el primer análisis de complejidad de esta función de merge. Lo que falta aquí ahora sería precisamente dar o proporcionar o definir una función de complejidad, ¿sí? Que me definan la función de complejidad del merge. Entonces, aquí para esto tenemos que tener en cuenta algunas
situaciones, ¿no? Algunas cosas. La pregunta aquí es, ¿cuándo ocurre realmente el peor de los casos? ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, pues ya podemos pensarle un poco también para la función de complejidad. Entonces, ¿cuándo ocurre el peor de los casos? Dice aquí que ocurre cuando el ciclo loop, el ciclo while, perdón, en este caso, se sale uno de ahí, ¿sí? Cuando nos salimos de ahí, entonces es porque uno de los índices, por ejemplo i, ha llegado a su punto de salida, que en este caso sería h más 1, mientras que el otro índice j ha alcanzado m al mismo tiempo, ¿sí? Una menos, un elemento menos que su punto de salida, ¿ok? Ese es el peor de los casos. Entonces, creo, no sé si quedó claro o no, entonces vamos a que quede un poquito más claro, vamos a utilizar este otro ejemplo. Lo voy a volver a copiar del otro lado, entonces déjenme nada más checar, porque aquí si se fijan en esta situación que estamos viendo aquí, se supone que aquí podríamos definir el peor de los casos, ¿sí? Entonces sería 1325 y quedó el otro en 1222, ¿verdad? 1522. Entonces tenemos aquí dos arreglos, la U y la V, aquí lo vamos a separar. Tenemos estos dos arreglos, este es la U y este es la V, ¿ok? Entonces, este es el peor de los casos. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, vamos a tener que hacer un arreglo, la S, aquí va a tener un arreglo de cuatro partes, cuatro elementos, donde voy a ir poniendo aquí, dependiendo de cuál elemento sea el menor, lo voy poniendo acá, ¿sí? Entonces, verifico el primero, que sería 13, contra 15. ¿13 es menor que 15? Sí. Entonces, el 13 lo pongo aquí. Y acuérdense que es la I, la que me define esto. Entonces la I está apuntando al 13, ahora se pasa al 25, ¿sí? Luego el 25 es menor que 15, no. Entonces aquí, acuérdense que acá es la J. Como no es menor, entonces aquí el 15 se pasa para aquí, ¿sí? Y continúo. Entonces esto ya lo chequé. Y ahora checo 25 es menor que 22, no, entonces quiere decir que va el 22. Entonces si se fijan aquí estoy haciendo prácticamente todo, estoy haciendo el chequeo de todos los elementos básicamente, excepto el último, ¿sí? Excepto uno, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Este, Cuando ocurre esto es cuando entonces sería el peor de los casos, porque estamos haciendo todo el recorrido, estamos haciendo todas las posibles comparaciones, una con una, ¿sí? Una, ¿sí? Entonces aquí si se fijan fue una, y luego y luego y luego o al revés, como sea. Pero vamos de uno en uno, de cada uno de los arreglos, y eso hace que entonces todas las comparaciones que se están haciendo, pues sean las de todo el arreglo prácticamente, de ambos arreglos, ¿sí? A excepción del último elemento. Entonces aquí en este caso, pues ya en la última parte, si nos vamos al arreglo aquí, hacemos esta copia, pero pues esta copia ya nada más sería del último elemento, ¿sí? Para que quede un poco más claro, pues hay que pensar aquí estamos viendo el peor de los casos, ¿no? Entonces hay que pensar en el mejor de los casos. ¿Cuál sería el mejor de los casos? Pues lo mismo de siempre, de que ya estén ordenados, ¿no? Entonces vamos a suponer de que aquí tengo otra vez dos arreglos, la U y la V. Entonces aquí tengo la U y aquí por ejemplo ya tengo un 13, 15 y acá tengo la V con 22 y 25. O sea, ya están ordenados, ¿sí? Y entonces aquí vamos a checar, ¿no? 15 es menor que 22, sí. Entonces lo ponemos acá en la S, ¿no? 15 es menor que, digo, 3 es menor que 22, sí. Y luego 15 es menor que 22, también. Y aquí, al hacer esto del 15, 15 con menor que 22, ya terminé aquí la I, ¿sí? La I ya terminó aquí, ya estoy apuntando afuera y por lo tanto ya me salgo del ciclo while,
¿sí? Entonces aquí nada más simplemente hice dos comparaciones. Y todo lo demás lo voy a copiar, ¿sí? O sea, lo voy a pasar tal cual aquí con en esta copia, ¿sí? Entonces aquí ese sería el mejor de los casos, ¿ok? Entonces aquí volví a repetir la figura para que vieran ese detalle. Entonces aquí precisamente tenemos lo que les comentaba. Este sería el peor de los casos, aunque no se ve muy, como no son muy grandes, tal vez espero que sí se esté apreciando ese peor de los casos. Y ahí sería, ¿no? O sea, ese sería el peor de los casos. Y acá, pues, de alguna manera, aunque sea algo pequeño, pero ese sería el mejor de los casos, ¿no? Que ya están ordenados. 12 ya está ordenado con respecto a 20, ¿sí? A lo mejor lo que podemos ver aquí un poco más claro ese caso sería aquí con estos dos arreglos más grandes, ¿sí? Si este arreglo, por ejemplo, estuviera totalmente ordenado y este fuera también ya ordenado, entonces aquí, si se fijan, empezaríamos en todo esto. Bueno, de hecho tendría que ser también el mejor de los casos es cuando este arreglo sea menor que este, ¿sí? O sea, estén ordenados e incluso sea menor que este de acá. Este, porque entonces aquí nada más vamos pasando todos los elementos de aquí, los vaciamos al arreglo principal y una vez que terminamos, pues se termina el ciclo y entonces del ciclo me salto al condicional que tengo abajo en el algoritmo y simplemente copio todo el resto del otro arreglo al arreglo principal, ¿sí? Ese sería el mejor de los casos. Si quieren ver el peor de los casos aquí, para que quede más claro, pues pongan estos elementos de estos dos arreglos este, em, desordenados, pero uno por uno, ¿sí? O sea, uno aquí y el otro en el otro. Entonces aquí tenemos el 10, por ejemplo. El 12 debería estar acá para que quedara en el peor de los casos, ¿sí? Voy a hacerlo aquí. O sea, si quiero que quede esto en el peor de los casos, debería de ser así. Aquí el 10, acá el 12, acá el 13, acá el 15, acá el 20, acá el 22, 22 y 27 de una vez y acá el 25, ¿sí? Entonces aquí si se fijan están ordenados ya. Perdón, aquí están ordenados, creo que me equivoqué. Entonces aquí más bien sería, bueno, están ordenados, pero incluso en este caso están uno por uno, si se fijan. O sea, ¿a qué me refiero de uno con uno? Que voy de aquí, ¿no? 10 lo comparo con el 12 y pongo el 10, ¿sí? En el arreglo final, o sea, aquí. Y luego el 13 lo comparo con el 12, pero el 12 es el menor, entonces ahora el 12 lo pongo acá, ¿sí? Entonces ya voy acá y aquí ya voy acá. Luego aquí el 13 lo pongo aquí, ¿sí? Pero hago la comparación. Aquí el chiste, acuérdense que es el número de comparaciones. Y luego el 20, bueno, ya lo puse aquí el 13, ¿verdad? Entonces ya voy acá en el 20. 20 lo comparo con el 22, pero ahora resulta que el 22... Ah, no, perdón, si el 20 es el menor, entonces aquí me equivoqué. Aquí debería de ser 22 y acá el 20. Pero bueno, 20 lo pongo aquí. Me faltó el 15. Es que aquí era. El 20 lo comparé con el 15, perdón, y aquí lo pongo el 15 y ahora sí me voy al 22. Luego el 20 con el 22, ahora sí pongo el 20. Luego el 20 con el 22, perdón, el 25 con el 22 y pongo el 22. Y el 25 con el 27 y pongo el 27, ¿sí? Entonces hice muchas comparaciones, o sea, aquí hice 7 comparaciones. Y la última comparación, pues ya nada más me quedó el 27. Entonces ya no hice esa comparación, pero ese fue el peor de los casos, ¿sí? Porque fueron todas las comparaciones posibles prácticamente, ¿ok? Entonces, bueno, ese fue el peor de los casos para la función de merge, ¿ok? Que es la que estamos ahorita analizando. Y entonces tenemos que darle una función, ¿verdad? De complejidad. Y entonces me quedaría de esta manera.
me quedaría W, acuérdense que la W es para el peor de los casos. W de H de M, H, M, ¿sí? Porque aquí estamos poniéndolo en términos de H y M. Vamos a ponerlo en términos de N en un momento, pero aquí por lo pronto está en H y M, solamente esta función, la de merge. Y si se fijan, está muy sencillo aquí porque el número de comparaciones, pues precisamente sería lo que hice ahorita, ¿no? 7. Si tenemos que n vale 8, aquí en este caso, pues la h va a valer 4, la m va a valer 4 y el menos 1, ¿no? Entonces me queda aquí 7, que fue lo que hice en esta figura aquí, en este ejemplo, ¿sí? Hice 7 comparaciones. Entonces aquí está muy sencillo, sería h más m menos 1, ¿sí? Este menos 1 precisamente fue este último elemento que ya no comparé, ¿sí? Entonces ese fue en el peor de los casos, ¿ok? En el mejor de los casos hubiera sido de que aquí ponemos todo ya ordenado, ¿sí? Y que sea menor que este otro arreglo. Copio todos los elementos de este arreglo directamente, entonces ahí hago 4 comparaciones nada más, ¿sí? Y este otro arreglo simplemente lo copio, ¿ok? Al final. Entonces eso quedaría aquí como el peor de los casos. Si todavía no me entienden bien eso del peor y cómo fue el peor y el mejor, entonces hagan esto ustedes a mano, ¿sí? Busquen ustedes el caso peor y el mejor para que entiendan cuántas comparaciones están haciendo en uno y otro caso, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí quedaría el peor de los casos como h más m menos 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ya tenemos el análisis de esa función, ahora tenemos que ver el análisis de esta otra función, ¿sí? Del merge sort, o sea que de la función principal. Aquí si se fijan tendríamos que volver a definir cuál es la operación básica, cuál es el tamaño de la entrada y el tipo de complejidad, ¿sí? Entonces piénsele un momento. Aquí tenemos que tomar en cuenta obviamente que ya tenemos el merge, ¿sí? Entonces tómenlo en cuenta, no es una función independiente, es dependiente del merge. Entonces piénsenle un momento que pondrían ustedes en la operación básica, tamaño de entrada y tipo de complejidad. Bueno, si ya le pensaron un poco, el tamaño de la entrada creo que también aquí sería bastante fácil y aquí sí sería pues la n, ¿verdad? Este, entonces tenemos la n. El tipo de complejidad pues obviamente quedaría en esto porque o sea, lo mismo que habíamos visto para la otra función, porque si se fijan la operación básica dice que es la misma comparación que toma lugar en el merge, ¿sí? Entonces aquí no volvemos a definir la operación básica, ¿sí? Sino que sería la misma del merge. ¿Por qué? Porque aquí entonces esto lo podríamos eliminar y podríamos copiar aquí todo el código del merge, ¿sí? Y entonces obviamente la operación básica pues es la que estaba aquí, ¿no? En el if, ¿no? Aquí tenemos el while, ¿sí? Si la copiáramos y pegáramos todo el código aquí, tendremos el while y aquí tendremos el if de la comparación y esta pues seguiría siendo la operación básica, ¿sí? Entonces cuando tengamos dos funciones de esta manera, simplemente hay que pensar que pues la operación básica que ya definimos pues básicamente sería la misma, ¿sí? Sigue siendo la misma porque aquí le estamos mandando llamar y podemos sustituir el código directamente, ¿sí? Entonces, si fueran funciones separadas completamente, pues sí, cada una tendría su propia operación básica, ¿sí? Pero esta función depende de la otra. Entonces, aquí tenemos el tamaño de la entrada en n, la operación básica entonces es lo que ocurre dentro del merge, y el tipo de complejidad, por lo mismo de que es esta misma, pues obviamente sería el peor, mejor y caso promedio, ¿sí? Otra vez. Bueno, entonces nuevamente hay que ver cómo le podemos hacer aquí cuál sería el peor de los casos, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cuál es el peor? Hay que analizarlo aquí un poquito. ¿Cuál sería, qué podremos decir que sería el peor de los casos aquí y cuál sería el mejor de los casos, ¿no? El mejor de los casos, si se fijan, si lo piensan un poco, ya se los dije hace rato, el mejor de los casos es cuando
nos llega la S, o sea, el arreglo solamente trae un elemento o trae cero elementos. Porque cuando llega con un elemento, pues simplemente se sale, ¿sí? N no es mayor que uno, es igual, por lo tanto me salgo y ya, ¿sí? Entonces no hago nada, no comparo, no divido, no hago nada, ¿sí? Pero ¿cuál es el peor de los casos aquí? Entonces aquí el peor sería, aquí tenemos que, piénsenle un poquito también aquí en cuanto al peor de los casos. Sí, ya le pensaron. Entonces aquí en el peor de los casos, bueno, tendríamos perdón, ya me adelanté un poco. En el peor de los casos, pues tendríamos lo mismo que sería la del merge, ¿sí? El mismo caso, donde estén todos los elementos de uno con uno, o sea que vayamos haciendo la comparación de uno con una. Y también está el costo total de todo esto también depende del tamaño de los arreglos, obviamente, del tamaño del arreglo de U y del tamaño del arreglo de V, ¿sí? Ese sería el costo principal que vamos a tener. Entonces, el número total de comparaciones, ¿sí? Va a ser la suma de estos tres elementos. Fíjense que aquí, como ya estamos teniendo en cuenta la función de merge sort, o sea, la función principal, ya estamos poniéndolo en términos de W de n, ¿sí? De n, que es lo que necesitamos, ¿sí? Por lo pronto, si se fijan, lo estamos poniendo todo en términos de h y m acá de este otro lado y con su misma W. Entonces esto de aquí pues obviamente no me va a servir mucho, ¿sí? Hay que quitar eso. Pero bueno, primero vamos a definir o vamos a entender qué está pasando. Ya habíamos visto esto, ¿sí? Entonces este es el tiempo de merge, o sea, de la función merge, ¿sí? El tiempo que tarda, o más bien el número de comparaciones que se hacen, ¿sí? H más M menos 1, fue el que vimos ya. Y esto de acá tenemos que sería el tiempo para ordenar U y el tiempo para ordenar V. Eso sería lo que me tardo, porque si se fijan aquí estoy mandando llamar a esta y a esta, ¿sí? A estas dos funciones. Entonces el peor de los casos sería cuando tengamos que ordenar toda la U y toda la V, ¿sí? Y que después lo tengamos que combinar todo, ¿ok? De uno por uno. Eso sería el peor de los casos. Entonces el tiempo que tarda en ordenar la U más el tiempo que tarda en ordenar la V más el tiempo de unir o de combinar ambas es el tiempo total o el número total de comparaciones que voy a tener, ¿sí? Este, entonces, en este caso, como les decía hace un momento, lo estamos poniendo todo en términos de la H y la M, ¿sí? Pero pues realmente debe ser en términos de la N, no podemos tenerlo en términos de H y M, entonces tenemos que hacer algo aquí, ¿sí? Y si recuerdan en el ejemplo del video anterior que vimos la búsqueda binaria, también teníamos algo así, ¿no? Teníamos la N, pero estaba en términos de la misma W, ¿se acuerdan? Entonces allá teníamos W de N, que era igual a W de N sobre 2, ¿sí? Entonces esto, bueno, más 1, ¿sí? Esto de n sobre 2, pues esto de tenerlo en términos de la misma función de w, pues no me sirve de mucho, ¿sí? Entonces aquí, si recuerdan, necesitábamos tener utilizamos lo que son las ecuaciones recurrentes, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la recurrencia para poderla solucionar, ¿sí? Solucionar la recurrencia y tener todo en términos de n, ¿ok? Entonces, vamos a analizando eso, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos de n primero, porque aquí para empezar está en términos de h y m, entonces al menos tenemos que ponerlo así como está, en términos de n y n, ¿sí? Aquí tenemos que quitar esta h, tenemos que quitar esta m y estos de acá. Entonces, para poderlos quitar esas, pues sí, está muy sencillo, siempre y cuando primero estemos analizando, por ejemplo, o estemos asumiendo de que la n es una potencia de 2, ¿sí? Este, entonces, ya que tenemos
suposición de que estamos con potencias de 2, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Ya habíamos dicho, si se recuerdan esto, h es igual a n sobre 2, ¿sí? Entonces vamos a tener esto básicamente. Como estamos como potencias de 2, pues ya no necesitamos esto de aquí, ¿sí? Esto de que es redondeo, sino que simplemente es n sobre 2 y ya, ¿sí? Y la m, pues ya habíamos dicho que era n menos h, que entonces en este caso sería la h, ya dijimos que es esto, ¿sí? Entonces aquí se está sustituyendo, si se fijan, n menos n sobre 2, que básicamente pues sería lo mismo, ¿ok? Y entonces h más m pues sería n sobre 2 más n sobre 2 o igual a n, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Todo esto lo voy a sustituir en la función, ¿sí?, de w, y me queda así, ¿ok? En lugar de tener w de h, w de m y h más m, entonces voy a tener w de n sobre 2 más w de n sobre 2 más n menos 1, ¿sí? Y como aquí tengo dos veces w de n sobre 2, ¿sí?, estos dos elementos, pues los voy a sumar tal cual, y entonces me da dos veces w de n sobre 2 más n menos 1, ¿sí? Entonces esta es la función que voy a tratar de resolver, ¿sí? Esto se va a utilizar lo mismo de la recurrencia, ¿ok? Para la recurrencia entonces tenemos que definir un caso base, si lo recuerdan. Entonces aquí en este caso vamos a establecer la recurrencia como esta, que es la misma que vimos en la diapositiva anterior, para n mayor que 1, donde n es potencia de 2, y el caso base va a ser cuando sea la n igual a 1. ¿Cuántas operaciones, o sea, el mejor de los casos básicamente? ¿Cuántas operaciones, cuántas comparaciones hicimos en el mejor de los casos? Pues cero, ¿sí? Fue la que les dije que nada más entra y se sale, ¿ok? Porque la n es igual a 1. Entonces cuando la n valga 1, pues me salgo. Entonces son 0 comparaciones y entonces aquí por eso quedo en 0, ¿ok? Ahora, con esta recurrencia tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el video anterior, donde tendríamos que utilizar algún método. Por ejemplo, recuerden que hicimos el método de inducción, ¿sí?, de inducción matemática, para definir cuál sería nuestra recurrencia, para resolver la recurrencia y poner todo en términos de n, ¿sí? Entonces eso tendríamos que hacerlo también aquí, pero resulta que esta ecuación pues es un poco más compleja que la anterior, que el video anterior. Si recuerdan, también les dije en el video anterior que también teníamos que tener cierta experiencia, cierto conocimiento de esto de las recurrencias, porque acuérdense que una vez que las definamos, que definimos algunas de las primeras valores de la recurrencia, pues tenemos que de alguna forma, digamos, adivinar o saber cuál es el patrón que sigue esa recurrencia para poderla, para poder decir que es, por ejemplo, nuestra hipótesis, ¿sí? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Y luego para poder probarla, ¿sí? Probar esa hipótesis. Entonces, esta particularmente es un poco más complicada porque resulta, ya les voy a dar la respuesta, resulta que esta es esta, ¿sí? Esta sería la ecuación, la función de complejidad, ¿sí? N logaritmo de n menos n menos 1. Entonces, si se fijan, sí está más compleja, que básicamente es esto, ¿no? N logaritmo de n, porque el n menos 1 pues viene de aquí, ¿sí? Entonces, esta solita, o sea, esta cosa de aquí, la recurrencia de esto, me daría n, si la resolvemos, ya me daría n logaritmo de n, que es lo que queremos. Esto es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Aquí, si se fijan, ya estamos poniendo todo en términos de n, pura n nada más. Nada de funciones, nada de otras variables, nada, ¿sí? Puras n's, ¿sí? Sin funciones como esta w, que esta es otra, la misma w, la misma de acá, entonces no me sirve de nada. No me dice mucho, y ya me dice mucho, ¿sí? Porque aquí ya estoy poniendo la función tal cual, las n's, como tal, como operadores, y ya puedo definir cuál es mi orden, ¿sí? Porque es lo que queremos también, si recuerdan. Entonces estoy diciendo que esta función de el peor de los casos me queda de orden n logaritmo de n, ¿sí? Porque tengo este pedazo de acá que es n menos 1, pero recuerden que el valor dominante, pues en este caso sería
¿sí? Este término. Y entonces esto sería que pertenece a, o sea, W de n pertenece a teta de n logaritmo de n, ¿sí? Entonces esto sería mi, mi función de complejidad para el caso de del merge sort, ¿ok? Entonces, esto sería lo importante. No, como les digo, no vimos cómo resolver la recursión, la recurrencia. En este caso ya está un poquito más complicado. Vamos a ver después otro método que ya les había comentado. Vamos a ver otro método donde ya va a ser un poquito más sencillo hacerlo porque son fórmulas ya directas que nos van a ayudar a sacar estas recurrencias, ¿sí? A resolverlas. Entonces vamos a tener en mente esto, que lo vamos a dejar así en pausa, esta recurrencia, que no la pudimos resolver así nosotros directamente, ya les di yo el resultado, pero después lo vamos a volver a tomar este ejemplo, ¿sí? Con la otra fórmula y ya nos vamos a obtener esto, ¿ok? Bueno, hasta aquí realmente sería todo lo del algoritmo de merge sort. Lo último que me falta aquí, para terminar el 2.2 del libro de fundamentos, es de que el merge sort tiene que se puede hacer de forma in place, lo que se conoce como un ordenamiento en el lugar, ¿sí? Si se fijan en el algoritmo anterior, estamos utilizando dos arreglos de más, ¿sí? Entonces, eso lo que ocasiona es de que estemos utilizando más memoria, más espacio de memoria, porque estamos de por sí que a lo mejor tenemos un arreglo muy grande que queremos, imagínense que tenemos un arreglo de 10 millones de elementos que queremos ordenar y todavía estamos utilizando dos arreglos más para hacerla como auxiliares, ¿sí? Además de que como está siendo recursivo, pues cada llamada estás creando, si se fijan en el algoritmo de creación, en el merge sort, en el algoritmo principal, estamos ahí creando los arreglos, la U y la V. Entonces cada vez que se manda a llamar esa función de forma recursiva, estamos creando dos nuevos arreglos, entonces es demasiada memoria, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer aquí es algo más eficiente. Podemos definir un algoritmo de ordenamiento que se le llama in place, que es en el mismo arreglo original, vamos haciendo los cambios, vamos haciendo los movimientos necesarios para que no tengamos que crear nuevos arreglos, ¿sí? Entonces, el merge sort se puede hacer así. Lo hicimos en el otro, o sea, hasta ahorita lo habíamos hecho con dos arreglos diferentes para que fuera más sencillo de entender, ¿sí? Pero aquí ya lo vamos a hacer con arreglos, con el mismo arreglo, ¿sí? Entonces ya no vamos a utilizar nada de espacio extra, ¿ok? Entonces aquí ya no vamos a volver a hacer realmente la función de complejidad. La función de complejidad sigue siendo la misma, ¿sí? Aquí también lo que quiero que noten, aquí se está cambiando el algoritmo en sí, o sea, estamos haciéndolo más eficiente, pero desde el punto de vista del código, ¿sí? No desde el punto de vista del algoritmo, ¿ok? Entonces aquí estamos haciéndolo más eficiente para que no gaste tanto espacio, por ejemplo, a la hora de hacer la recursión, pero la complejidad del algoritmo sigue siendo la misma, ¿sí? La misma que vimos hace un momento, o sea, n logaritmo de n, ¿sí? Entonces, bueno, aquí si se fijan ya no estamos utilizando nuevos algoritmos, la U y la V, y solamente estamos utilizando dos índices, low y high, ¿sí? Ni siquiera estamos pasándole también el arreglo original porque no necesitamos estarle pasando todos los elementos aquí. Mejor lo hacemos de forma global, el arreglo S lo ponemos de forma de variable global para que aquí ya nada más me quede más limpio, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan aquí, bueno, tenemos el algoritmo principal y acá tenemos el algoritmo del merge. Aquí nada más le están llamando merge 2. Aquí sí tenemos una U, si se fijan, un arreglo, nada más eso se utiliza precisamente para la combinación, ¿sí? Pero esto sí es auxiliar y solamente, aquí no pasa realmente nada,
porque la función de merge se está mandando llamar aquí y aquí mismo termina. O sea, no es una función recursiva, ¿sí? El problema era con estas dos, ¿ok? Porque aquí era la definición de la U y la V. Entonces, cada vez que mandábamos llamar aquí el merge sort otra vez, se volvían a crear dos, se volvían a crear dos, etcétera, ¿sí? Y aquí el merge pues se manda a llamar, se crea y se borra, se crea y se borra, ¿sí? Entonces eso no pasa nada. O sea, es una variable, así como la I, J y K, que simplemente se crean y se borran inmediatamente cuando terminamos esto, ¿sí? Pero no se mantienen, que es el punto principal. Bueno, aquí lo que quiero que hagan simplemente, ya les dije, la función de complejidad sigue siendo la misma, no hay que hacer aquí otro análisis. Aquí lo único que quería que vieran es de que es otra versión, es la misma versión, o sea, es el mismo algoritmo, ¿sí? La misma idea, pero se mejoró un poco desde el punto de vista del código para que no gaste tanta memoria, ¿sí? Lo que quiero que hagan aquí es simplemente otra vez, y aquí con esto termino el video. Ahorita que termine el video, entonces que se pongan a hacer una corrida a mano con el ejemplo que vimos hace un momento, el ejemplo que ya utilizaron se supone, y corran otra vez a mano estas dos funciones, el merge sort 2, para que vean cómo funciona, para que vean simplemente cómo se comporta y ya, ¿sí? Entonces hagan otra vez por favor ahí en su libreta la corrida a mano de utilizando el mismo ejemplo o si quieren otro ejemplo con esta función, ¿ok?